Sin duda, en el proceso electoral más grande de la historia del país, la información juega el papel principal para que los ciudadanos emitan un voto razonado. Y uno de los elementos que nos permite conocer las propuestas y los compromisos de las y los candidatos son los debates. Veamos cuál es su importancia. Uno de los ejercicios más importantes durante los procesos electorales en cualquier país democrático es el del debate, un encuentro de ideas o plataformas políticas que presenta cada candidato a un cargo público. En México, este encuentro se considera relativamente joven, ya que en 1994 fue televisado el primer debate entre aspirantes a la presidencia de la República. Así lo señala el profesor David Figueroa, especialista en este tema. En 1994 en términos presidenciales, porque en varias palestras académicas, en medios de comunicación, existían debates con los coordinadores generales de campaña o con los candidatos a puestos inferiores. Pero ¿por qué es relevante que la ciudadanía atienda estos ejercicios democráticos? Ahora pues ya es un requisito fundamental que el candidato esté debatiendo sus ideas con sus contrincantes y que la sociedad tenga ese acceso para tener información de sobra para tomar su decisión fundamental el día de la elección. Y aunque la definición del debate habla de una confrontación de ideas o propuestas, a lo largo del tiempo en la práctica el debate se ha transformado. Hay una parte en el debate político, ya una vez que está transcurriendo el mismo, en la cual el candidato puede atacar a su oponente o criticar su propuesta y entonces se mete en un juego azaroso que a la gente le interesa, le gusta, pero esa parte se ve reflejada a lo largo de la campaña. Actualmente el INE y los organismos locales electorales han hecho del debate una práctica obligatoria durante los procesos de elección. Ahora es el turno de los ciudadanos para aprovechar esta plataforma informativa. Creo que la ciudadanía está cada vez más interesada, pero no de fondo. O sea, desgraciadamente estamos, insisto, habituados a la parte mediática. Las pocas personas se dedican a investigar, se dedican a leer, se dedican a saber quiénes son los candidatos, cuál es su perfil y qué están ofreciendo. Enrique Muñiz, 21 Noticias.